Queridos hermanos, el texto de la primera lectura del Éxodo, clave para la vida del buen israelita, advierte en una síntesis de no hacer determinadas cosas y alerta o amonesta si uno las hace. Y el texto de hoy se concentra en los típicos casos de la orfandad. Los huérfanos, las viudas que quedaban al amparo de quien las ayudase, no había Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados ni nada por el estilo, y los pobres, víctimas muchas veces de la usura, préstamo de dinero o prenda de alguna cosa que entregaban en prenda y luego terminaban siendo explotados por usureros y quienes oprimían a esta gente. San Pablo, en este primer texto del Nuevo Testamento, porque la carta a los tesalonicenses, la primera que estamos siguiendo en estos domingos, es el primer texto tal como hoy lo tenemos en el Nuevo Testamento, incluso antes de los mismos evangelios, no del Evangelio de Jesucristo, al cual se convirtió el mismo Pablo, pero sí texto escrito. Escribe esta comunidad que él evangelizó alrededor del año 50, es decir, 14 años antes de morir, 14 o un poco más. Los cristianos de Tesalónica, hacia el sur la provincia de Acaya, hacia el norte la de Macedonia, y no deja de reconocer Pablo que aún no habiendo podido estar allí tanto tiempo como en otras comunidades, Corinto, etc., los cristianos de Tesalónica han aceptado el Evangelio y se han convertido en ejemplo no solo para su provincia, sino también para la del norte Macedonia y el sur, Acaya. Son provincias del Imperio Romano. Incluso con las tensiones propias, muchos adherían al Evangelio y pensaban, el Señor ya está por venir, viene enseguida. Entonces tenía un problema Pablo, que es que muchos ni siquiera trabajaban, y él tiene que decirles, el que no trabaja no come, porque pensaban, ya el Señor viene, entonces provocaba cierto quietismo. Otros, al contrario, se ponían y se agobiaban y se llenaban de ansiedad y angustia porque el Señor tardaba. Entonces pensaban que todo lo que aprendimos era mentira. Entonces Él los exhorta a la paciencia, a la espera. Pero más allá de eso y de la oposición terrible, fue duramente castigado y torturado Pablo ahí se tuvo que ir, alaba su adhesión al Evangelio. Alaba que su ejemplo, ellos que fueron evangelizados, se conviertan en evangelizadores por su buen ejemplo. Y hoy este texto, que casi ya sabemos de memoria y que lo encontramos tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas. Mateo subraya la actitud de este hombre que se acerca al darse cuenta, en nombre de los fariseos, que ya Jesús había desautorizado a los saduceos. Fariseos y saduceos, aún viviendo bajo la misma ley de Dios, no se soportaban mucho. Su origen social y algunas creencias de los fariseos no eran aceptadas por los saduceos. Pero lo principal es que al hacer callar a los saduceos viene esta persona y lo mete a Jesús, incluso no hay que olvidarlo, para ponerlo a prueba, quizás una trampa, o para introyectarlo, meterlo en una discusión típicamente, podríamos decirlo así, legalista. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Siempre nosotros discutimos acerca de lo más grande, no tanto de los mandamientos, sino del equipo más grande, el político más grande, y como vamos haciendo shopping con estas cosas, aún las preguntas más profundas, también el papa más grande, y vamos ensayando como en una heladería el gusto del helado que prefiero. ¿Cuál es el más grande? Porque era una discusión que aún en los profetas y en muchos fariseos y doctores de la ley no era una discusión accidental. Marcos dice el primero. Y en Lucas, se acordarán, es el prólogo, esta pregunta de un doctor de la ley
que pregunta acerca de qué debo hacer para heredar la vida eterna. Y luego viene la parábola del buen samaritano. Y esto nos pone frente a una pregunta acerca de nuestras preguntas. No parezco claro y seguramente no lo soy, pero ¿por qué preguntamos? ¿Para saber? ¿Para qué preguntamos? ¿Para saber si el otro sabe? ¿Para qué preguntamos? ¿Para tener un motivo de más para acusar a aquel al que le hago la pregunta capciosa? Acuérdense que el domingo pasado le preguntaron a Jesús los herodianos, otro grupo, si hay que pagar o no el impuesto al César. Y era para sorprenderlo, para meterlo en un apriete, un debate de moda. Y Cristo va al fondo de lo que el buen fariseo debía saber y seguramente sabía. Este texto del Deuteronomio 6, escucha, Israel, amarás al Señor, tu Dios. Es el único Señor. Y como es el único, lo amarás con toda, como decimos nosotros. Te quiero con toda, con todo corazón, con toda el alma, con todo el espíritu, con todas las fuerzas, agrega el texto de Marcos y el de Lucas, con todas las fuerzas. Pero Jesús no pretende decir cuál es el que está en la cabeza de la lista, de las intenciones del voto, ni siquiera decir el más importante en cuanto a ver quién es el que se abre a los codazos. Bueno, ahora nos saludamos a los codazos en medio de una lista de mandamientos enormes, no solo los 10 o las 10 palabras de la Torá, los 10 mandamientos, sino estos 613 preceptos, 365 negativos, 248 positivos. Jesús habla del centro, del cual todo deriva, y toda ley deriva de esa expresión: amarás al Señor tu Dios, y el segundo como el primero, semejante, al prójimo como a ti mismo. Incluso toda ley, insisto, surge desde ese corazón, como toda la vida y la oxigenación de todos los órganos depende de ese corazón que bombea. Bueno, el amor es el corazón, por eso se los identificar. Incluso en nuestras imágenes vemos el Sagrado Corazón, la misericordia de Jesús, de la que surge todo su amor a nosotros. El centro del que todo deriva. Pero la novedad, porque le preguntó por uno y le contestó por dos, es que Jesús universaliza el concepto de prójimo. Ya en el Antiguo Testamento el prójimo, lo sabemos, es el correligionario de la misma religión, el simpatizante, el que está cercano, el miembro de mi familia o de la tribu. Para Jesús es todo aquel, quien quiera que fuese, también el extranjero. De hecho, en la parábola del buen samaritano en Lucas se recordarán. Este doctor dice: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús termina preguntando: ¿quién te parece que se hizo prójimo del otro? Leemos en el texto de hoy el primado de Dios, la oración, la conversión religiosa, todo hacia Él, y en nombre de Dios la justicia, el amor, la lucha por un mundo más justo, valga la redundancia, el amor al prójimo, parte de este bien común. Pero ambas perspectivas tienen connotaciones más profundas. No es simplemente quedar bien con Dios y con el vecino. Hay algo que en el Evangelio de hoy es característico y que nos ayuda a situar todo esto. Amar a Dios sin medida. Vuelvo a repetir, porque es el centro del Evangelio de hoy: con todo el corazón, con toda el alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Algunos dicen, es más o menos lo mismo, insistido, refrendado 4 veces. Otros distinguen, bueno, el corazón es el tener un corazón indiviso hacia Dios. El alma significa o manifiesta la obediencia hacia Dios desde la fe. El espíritu significa la interioridad del hombre frente a Dios. Y las fuerzas significa todo lo que el hombre tiene, con lo que cuenta, sus bienes, sus talentos, todo puesto al servicio de Dios.
Y quisiera entonces distinguir esto, porque después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, como si el amor al prójimo tuviera una medida, que en realidad no. Pero sí lo distingue del amor a Dios, que es con todo, no hay límite. Al prójimo como a ti mismo. Y uno dice, ¿cómo como a mí mismo? Porque a veces el gran problema que muchos tenemos hoy, más en este tiempo de angustia, agobio, ansiedad, pasamos de un día para el otro del humor más alto al humor más bajo. Y muchos insisten, incluso desde la perspectiva de la nueva era, bueno, yo voy a amar al prójimo, pero primero me tengo que amar a mí mismo. Y si uno quiere vivir la vida esperando amarse a sí mismo para después amar al prójimo, puede ser que comencemos a los 101, 102 años y cuando ya quizá nos olvidamos de qué queríamos hacer. Es decir, con los rudimentos o con lo que queda. No es eso lo que dice el Señor. Porque también nos damos cuenta que el amor al prójimo enriquece a uno mismo. ¿Cuántos servicios en este momento, por ejemplo, aquí en Bahía Blanca, o en todos lados, servicios de caridad, en todas las parroquias, grupos, tantos? La gente que se hace voluntario de esos servicios comprende en el servicio mismo la riqueza del amor al prójimo, que ha logrado también enriquecer su propio corazón. ¿Qué significa esto de todo para ir aterrizando? Todo, con todo. Te quiero con toda. Señor, te quiero con toda el alma, con todo el corazón, con todo el espíritu, con todas las fuerzas. Incluso en la Evangelii Gaudium se acordarán esta exhortación apostólica del Papa, que es como un programa, el programa suyo para la Iglesia, o para la Iglesia donde él es cabeza. En esos principios que habla para la paz social, no los voy a citar todos, pero el primero de todos dice, uno de ellos es, el todo es superior a la parte, es el cuarto. El todo es superior a la parte. Y esto me da que pensar hoy al escuchar este mandamiento de la ley de Dios que Jesús vuelve a poner sobre el tapete. La palabra todo aparece muchas veces en la Escritura y no pretendo en el límite de este tiempo, que ya se me acaba para la homilía, agotar el análisis, pero daría para mucho más. Me impresiona que ya en el libro del Génesis, capítulo primero, cuando termina la obra creadora, después de la creación de la mujer, vio Dios miró todo lo que hizo y vio Dios que todo era muy bueno. Todo lo que surge de las manos de Dios en la creación es muy bueno. Y cuando uno va al final de la Escritura, en el Apocalipsis, lee casi al final del último capítulo, yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Así que desde la creación hasta la redención o recreación, yo hago nueva todas las cosas. La palabra todo es referida especialmente a Dios. Incluso cuando Jesús cura a un sordomudo, la gente sencilla, porque la otra que se creía muy religiosa, dice, este lo hace por el poder de Belzebul, del diablo. Terrible decir eso, achacarle a Jesús el bien que hace a la fuerza del mal. Pero los sencillos no caben en su asombro, en el colmo de la admiración, dice, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Incluso se acordarán aquella mujer anónima de la aldea de Sicar, la samaritana. Se fue corriendo a su pueblo, el pozo de agua estaba fuera del poblado, para decir ¿quién? ¿Vi un judío? Vengan, defiéndanme. No. En el diálogo de la samaritana, ella quedó admirada y fue corriendo al pueblo de Sicar a decirles, encontré a alguien que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Solo Dios conoce todo lo que hice. Incluso todo el mundo, hablando de todo, recuerda la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? No la voy a repetir. El hijo menor, dame la parte de herencia que me corresponde, si voy a ser feliz, me voy. Pero ¿qué pasó con el hijo mayor que volvía del campo? Se enojó, caprichoso,
Se quedó fuera de la fiesta. Tú nunca me diste ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos. Y el padre que le dice, hijo mío, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Y no son ocurrencias de Jesús en un momento, porque estas palabras que pone Jesús en la boca de este padre que recibe a este hijo que se encapricha, se empaca y no quiere entrar, todo lo mío es tuyo, Jesús lo dice en la última cena. Todo lo que me has dado viene de ti, en la oración sacerdotal. Todo lo mío es tuyo, Padre, y todo lo tuyo es mío. Y cuando muere Jesús en la cruz que preside cada Eucaristía, ¿cuáles son sus últimas palabras? Todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Aquello que alaba Pablo a los tesalonicenses es el mandato mismo que Jesús nos da, porque es el que da a los apóstoles. Yo he recibido todo el poder. Me gusta repetirlo esto para encontrarle sentido a toda la evangelización. Todo el poder, y Jesús se lo da a los apóstoles. Vayan a todos los pueblos, enséñenles todo lo que yo les he dicho, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Volvemos al comienzo. El amor es el centro de toda la actividad cristiana. Y recordarán conmigo aquello de Pablo sobre el amor, de nuevo, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros solemos al rezar poner una medida a nuestro rezo, no solo de tiempo, sino pido por algo, si se me da, qué bueno es Dios. Ofrezco algo, te ofrezco esto, qué bueno es Dios. Intercedo, pido perdón por esto que hice, bien concreto. Pero no hay oración como la oración de adoración y de alabanza, que nos sumerge en el todo de Dios y que suele ser silenciosa, callada y sin palabras. La alabanza es así, como sumergirse en el océano del amor de Dios. Que el Señor nos conceda llegar al centro de toda nuestra vida cristiana, amando a Dios con toda y al prójimo como uno mismo. Que así sea.